Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco González Bayona, soy estudiante del doctorado en Ciencias Matemáticas en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Hoy les voy a platicar sobre la gran retícula de clases connaturales de retículas modulares lineales. Es un tema en el que hemos estado trabajando los doctores Sebastián Pardo Guerra, Hugo Alberto Rincón Mejía, que además es mi tutor en el doctorado, Manuel Gerardo Zorrilla Noriega y yo. Voy a comenzar platicándoles qué son las retículas modulares lineales. Vamos a denotar con esta L a la clase de todas las retículas acotadas y con M la subclase de estas formada por las retículas modulares. Además, como notación, si tenemos una retícula acotada y un par de elementos en la retícula, uno menor o igual que el otro, vamos a denotar con este cociente el intervalo de todos los elementos de la retícula que son mayores o iguales que A y menores o iguales que B. Ahora, una definición muy importante es que si tenemos dos retículas acotadas, un morfismo lineal entre esas dos retículas es una función que tiene un elemento destacado en el dominio, al que vamos a llamar el núcleo, y un elemento destacado en el codominio, al que vamos a llamar la imagen, y satisfacen las siguientes condiciones. La primera es que evaluar la función en un elemento coincide con evaluarla en el supremo de ese elemento con el núcleo. Y la segunda es que esta función debe inducir un isomorfismo de retículas que va desde el intervalo final en el dominio definido por el núcleo hacia el intervalo inicial en el codominio definido por la imagen, y este isomorfismo de retículas coincide con la función en todo su dominio, en todo este intervalo final. Ahora, si nosotros tenemos como objetos las retículas modulares completas y como morfismos entre dos retículas los morfismos lineales, entonces tenemos una categoría, eso lo probaron Albu y Joseph. Esa categoría la vamos a denotar así, como LM. Y a lo largo de esta plática vamos a denotar como L sub M a la subcategoría que tiene como morfismos entre retículas los morfismos lineales que ya definimos, pero cuyos objetos no van a ser las retículas modulares y acotadas, sino modulares y completas. Esa categoría, esa subcategoría la vamos a llamar la categoría de las retículas modulares lineales. Ahora vamos a hablar sobre clases cohereditarias. Una clase abstracta es una clase de retículas modulares lineales que es cerrada bajo isomorfismos. Es decir, si tenemos una retícula en la clase, cualquier otra retícula isomorfa también está en la clase. Y una clase cohereditaria es una clase que, además de ser abstracta, es cerrada bajo intervalos finales. Es decir, si tenemos una retícula en la clase, el intervalo final que tiene como extremo izquierdo cualquier elemento de la retícula también está en la clase. Ahora, como ejemplo de algunas clases cohereditarias, tenemos la clase de todas las retículas netérianas, la clase de todas las retículas artinianas, la clase de todas las retículas que tienen a lo más dos elementos, o sea, las simples y las triviales, y la clase de todas las retículas compactas. Ahora, vamos a decir que una clase contenida en las retículas modulares lineales es cerrada bajo epimorfismos si siempre que tengamos una retícula en la clase y esta sea el dominio de un morfismo lineal suprayectivo, entonces la imagen también está en la clase. Y como resultado tenemos que para una clase de retículas modulares lineales es equivalente ser cohereditaria y ser cerrada bajo epimorfismos. Luego entonces, si tenemos una clase cualquiera de retículas modulares lineales, tenemos dos formas de construir clases cohereditarias. La primera es generarlas. La clase cohereditaria generada por una clase cualquiera es el conjunto de todas las retículas que son isomorfas a un intervalo final de la clase. Ese conjunto va a ser una clase cohereditaria y además cumple ser la clase cohereditaria más pequeña que contiene a la clase original. Otra forma de construir clases cohereditarias es si tenemos una clase abstracta, entonces podemos construir el conjunto de todas las retículas
que no tienen ningún intervalo final en la clase. Es decir, sí, que todo intervalo final no pertenece a la clase C. Eso también es una clase cohereditaria, pero esta no contiene a C. De hecho, todo lo contrario. Su intersección con C es trivial y además es la clase cohereditaria más grande. Con esta propiedad es la clase cohereditaria más grande cuya intersección con C es trivial. Ahora, las clases cohereditarias forman una gran retícula. ¿Por qué? Porque son cerradas bajo intersecciones y uniones. La intersección de dos clases cohereditarias es nuevamente una clase cohereditaria y la unión de dos clases cohereditarias es una clase cohereditaria. Dentro de estas clases cohereditarias, podríamos decir entonces que tenemos pseudocomplementos fuertes. Es decir, si tenemos una clase cohereditaria cualquiera, podemos generar otra clase cohereditaria con esta construcción. Y como ya vimos que esta nueva clase cohereditaria cumple que su intersección con C es trivial y que además es la clase cohereditaria más grande con esta propiedad, entonces AC es una clase cohereditaria que es un pseudocomplemento fuerte en la gran retícula de clases cohereditarias de C. Y tenemos entonces el siguiente resultado. La gran retícula de clases cohereditarias es una gran retícula fuertemente pseudocomplementada. Como tenemos pseudocomplementos fuertes, podemos tomar entonces el esqueleto de la gran retícula de clases cohereditarias. Es decir, todas las clases cohereditarias que son pseudocomplemento fuerte de alguna otra en esta gran retícula. Y esas son a las que vamos a llamar clases connaturales. Entonces, el esqueleto de las clases cohereditarias son las clases connaturales. Estas clases connaturales son cerradas bajo intersecciones arbitrarias, o sea que podemos definir una nueva retícula. Aquí cabe destacar que esta nueva retícula, la que vamos a llamar L-connat, formada por las clases connaturales, es decir, los pseudocomplementos fuertes de clases cohereditarias, no es una subretícula de la gran retícula de clases cohereditarias. Sí es cerrada bajo intersecciones arbitrarias, pero los supremos de dos clases connaturales no son la unión. La unión de dos clases connaturales no siempre vuelve a ser una clase connatural. Y luego entonces tenemos este teorema que nos describe cómo es la clase connatural generada por una clase cualquiera. Si tenemos una clase cualquiera de retículas modulares lineales, entonces la clase connatural generada por esta clase es el conjunto de las retículas para las cuales todo intervalo final no nulo tiene un intervalo final no nulo isomorfo a un intervalo final de una retícula en la clase. Suena como trabalenguas, pero vamos a ver un ejemplo. Si esa es la retícula simple, es decir, la retícula con dos elementos, entonces su clase connatural generada es el conjunto de las retículas para las cuales todo intervalo final no nulo tiene un intervalo final no nulo isomorfo a la retícula simple. Es decir, las retículas para las cuales todo intervalo final no nulo tiene un coátomo. Y estas son pues las retículas coatómicas. Ahora, por ser una clase connatural, es una clase cohereditaria y podemos tomar su pseudocomplemento como clase cohereditaria. Su pseudocomplemento como clase cohereditaria, que es este de aquí, sería el conjunto de todas las retículas para las cuales todo intervalo final no nulo no está en la clase connatural generada por S. Es decir, las retículas para las cuales todo intervalo final no nulo no es coatómico. Y esto coincide con las retículas que no tienen coátomos. Ahora, restringiéndonos a la retícula LM-connat, esta clase connatural generada por la retícula simple y su pseudocomplemento fuerte como clase cohereditaria son complementos uno de la otra. Ahora, si tenemos dos retículas L y L', vamos a decir que estas comparten un cociente. Si existe un elemento A en L y un elemento A' en L', tal es que los intervalos finales uno entre A y uno entre A' de ambas retículas son isomorfos.
Y si tenemos dos clases C y D de retículas modulares lineales, vamos a decir que estas dos clases comparten un cociente. Si hay una retícula L en C y una retícula L' en D, tales que estas comparten un cociente. Con esta definición tenemos el siguiente resultado. Dos clases comparten un cociente, si solo si sus clases connaturales generadas se intersecan de manera no trivial. Ahora, si tenemos una retícula modular y completa, tenemos que su clase connatural generada es un átomo en la retícula, en la gran retícula LM conat, si solo si para cualesquiera par de elementos en L, los intervalos finales 1 entre A y 1 entre B comparten un cociente. Y tenemos también este resultado que es bastante fuerte, que es la retícula L conat es una gran retícula booleana, es decir, es distributiva y complementada. Y ahí los complementos son únicos. Y no solo eso, sino que si tenemos una clase connatural, su complemento dentro de la retícula L conat es precisamente el pseudocomplemento fuerte de esta clase connatural dentro de la gran retícula de clases cohereditarias. O sea, el complemento de C es la construcción que describimos anteriormente, AC. Ahora vamos a dar algunas propiedades de cerradura de las clases connaturales. Las clases connaturales son cerradas bajo extensiones. Luego, las clases connaturales son cerradas bajo epimorfismos superfluos. Es decir, si tenemos una clase connatural y una retícula en la clase, y tenemos un epimorfismo cuyo núcleo es un elemento superfluo de L, entonces la imagen también está en la clase connatural. Luego, si tenemos una clase connatural y una retícula distributiva que tiene una familia de elementos independiente, cuyos intervalos iniciales A y entre 0 están en la clase para toda I, entonces el intervalo inicial que tiene como extremo derecho el supremo de esos elementos también está en la clase connatural. Luego, si tenemos una clase connatural y una retícula noetheriana que tiene una familia de elementos cuyos intervalos iniciales están en la clase connatural, entonces el intervalo inicial que tiene como extremo derecho el supremo también está en la clase connatural. Y por último, si tenemos una clase connatural y una retícula continua superiormente que tiene una familia de átomos tal que los intervalos iniciales están en la clase connatural, entonces el intervalo inicial que tiene como extremo derecho el supremo también está en la clase connatural. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.